Buenas hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, hoy yo, Federico Montero, les traigo la palabra de parte del Señor. Para eso le voy a pedir al Señor que nos ayude y que nos guarde de todo mal. Señor, bendito seas, alabado seas y glorificado seas, mi Dios, por todas las cosas, por todo el universo, mi Dios, tú que lo creaste, tú que lo hiciste. Señor mío y Dios mío, bendito seas y alabado seas. Te reconocemos como Padre nuestro, como nuestro Creador, y a ti, Señor, y solo a ti te servimos y te adoramos. Grande eres, mi Dios y Salvador, fortaleza nuestra y refugio nuestro Dios en quien confiamos. Señor, en este día te pido que sea el Espíritu Santo en que lleven la palabra a tu pueblo, a la congregación, y que ésta sea para tu honra y tu gloria, que el pueblo pueda ver a través de tu palabra todo lo que tú lo amas y todo lo que tú lo quieres, mi Dios. Gracias, Señor. Bendice a cada una de las personas de esta congregación, a los pastores y a todas las personas que hay en el planeta, Señor. Bendito seas, alabado seas y glorificado seas. Amén. Hermanos, a veces uno piensa y dice, ¿cómo será que por ejemplo se dijo que Jesús venía? ¿O de dónde salió la idea que Jesús iba a venir a la tierra? Y aquí hay varias cositas que pueden ayudarnos. Digamos, hace unos días uno de las personas que asistía al culto decía, es que mis compañeros en el colegio me dicen que cómo yo creo o por qué yo creo, ¿verdad? Y dice, yo no tengo armas como para definirles o decirles por qué creo. No se necesitan armas. Uno cree por convencimiento. Pero si es en caso que llegasen a decir, ¿sí? ¿Por qué usted cree en Jesucristo? ¿Qué es lo que hace que usted crea que Él es el Cristo, el Mesías? Bien, vamos a ver lo que es la Biblia. Y entonces en la Biblia, ¿dónde aparece la venida del Señor antes de que Jesucristo venga? Nos vamos a remontar a 700 años antes con Isaías. Algunos de los salmos que también fueron escritos muchos años antes de la venida de Jesús. Y vamos a revisar un poco de la vida y en todo lo que hizo Jesús y cómo en las escrituras antiguas ya venía anunciándose. Incluso detalles que a veces dice uno parece increíble, pero de ahí no es que sea increíble, es que es la mano del Señor moviéndose. ¿Y quién puede contra la mano del Señor, verdad? Entonces empecemos. Vamos a ver. Dice que en la Biblia hay más de 300 profecías sobre la venida del Mesías. Algunas escritas hasta 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y él dice que nosotros vamos a saber que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de los hombres, porque es a través de estas profecías 700 años antes que nosotros vemos la maravilla del Señor y cómo Él fue programando y cómo fue diciendo que venía Jesús a la tierra. Y veámoslo. Dice, empecemos. ¿Sabía Jesús que en las profecías mesiánicas se referían a Él? ¿Ustedes creen? ¿Qué creen? ¿Que Jesús de un día para otro dijo, ay, mira, yo soy el Mesías? No sé. Pero Él sabía quién era el Mesías, que venía y que tenía a su papá en el cielo y que el Espíritu Santo le acompañaba. ¿Por qué? Dice en Lucas, capítulo 4, versículo 21. Jesús lee en la sinagoga de Nazaret el libro de Isaías. Hoy se está cumpliendo ante vosotros esta escritura. Ojo como lo dice, ¿verdad? El verbo. Hoy se está cumpliendo esta escritura ante vosotros. Con esa seguridad es que Jesús sabía que Él era el Mesías. Que se armó ahí un problema, se armó porque los judíos en ese momento, los que nos estaban escuchando, no aceptaron sus palabras y más bien dijeron, este se está creyendo quién sabe qué, ¿verdad? Este se está creyendo el Mesías. Porque lo que está diciendo es, ante ustedes estoy yo y soy en cumplimiento de la palabra de mi Señor Dios. Dice en Juan 5:39, dice,
escudriñar las escrituras, ya que en ellas esperáis tener la vida eterna. Ellas testifican de mí. Esto se lo decía Jesús a los sacerdotes. Cuando ellos le preguntaron, ¿y usted quién es? ¿Por qué se cree que...? Ahí estaba. Escudriñen las escrituras. Vean, busquen sobre el Mesías. ¿Qué dice del Mesías? Bien. Y empezamos con el nacimiento de Jesús en Belén. Esto ya estaba programado, ya estaba dispuesto por el Señor desde el principio de la creación. Y vean cómo lo dice, vean qué bonita esto, que dice en Miqueas capítulo 5. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrán que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, desde que el universo no era universo, no estaba creado, sino que solo estaba en espíritu, el Señor. Entonces, desde ese momento, Jesús ya existía. Entonces, y desde ese momento se sabía que en algún momento iba a nacer en Belén, allá en Israel, y que iba a traer la gloria del Señor a su pueblo. Ven qué bonito. Porque como dice aquí, de ti me saldrá en que será Señor en Israel. No solo en Israel, en el planeta, en el mundo entero. Ahora, bien, ¿qué dice respecto al nacimiento de Jesús? Otra cosita, dice, Jesús debía nacer de una mujer virgen. Y dice Isaías en capítulo 7, versículo 14. Y recuerden que Isaías es 700 años antes del nacimiento de Jesús. Dice así, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. Todo esto, si ustedes leen los evangelios, sobre todo Mateo, en Mateo se va hablando de cómo fue el nacimiento de Jesús, de cómo fue que la Virgen María concibió, cómo se le presentó el ángel y todo esto. Mateo él se esfuerza por poner en su evangelio todo lo que Jesús hizo. Y si ustedes van comparando lo que yo les estoy leyendo, estas palabras, estos versículos, si lo comparan contra Mateo, van a ver cómo las cosas van una con otra, se van cumpliendo. Y dice, lo de la muerte de los niños de 2 años o menos, cuando Herodes se enoja porque los reyes magos o los reyes que visitan a Jesús no le informan a Herodes dónde se encuentra Jesús, sino que escapan de él debido a una revelación en sueños. Herodes se enoja y dice, está bien, no me dijeron, pero sé que es en Belén. Maten a todos los niños antes de 2 años, que tengan de 2 años para abajo, ¿verdad? Jesús, gracias a Dios por revelación del Espíritu Santo a José, es llevado a Egipto y allá vive, ¿verdad? Entonces veamos a ver qué dice aquí. Dice, después Jesús debe volver junto con sus padres a Israel. Y dice en Oseas, capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vean qué bonito, que ya estamos viendo que Jesús fue llevado por las circunstancias a Egipto. Y después vuelto a traer a Israel. Y eso fue cuando ya murió Herodes, que entonces el Señor le dice a José, en sueños también dice, vuelve, que ya no hay nada que temer. Y José trae a Jesús a Israel. Y Oseas en profeta lo dice aquí, ¿verdad? Vean qué bonito, la escritura va llevándonos poco a poco por toda la vida de Jesús, pero con profetas, ¿verdad? Y dice, después encontramos a Jesús predicando en Galilea y en las cercanías del río Jordán. Esta fue la tierra de Zabulón, quien era hijo de Jacob. ¿Y por qué qué es lo interesante? Que sea en la tierra de Zabulón, hijo de Jacob. En Isaías capítulo 9
versículos 1 y 2 dice: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra Zabulón y en la tierra Neftalí. Pues al final llenará de gloria en camino del mar, de aquel lado en Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ok, interpretemos. Bueno, leámosla y vamos viendo. Sabíamos que Jesús predicó en Galilea, en la tierra de Zabulón y Neftalí. Ahora, Isaías, 700 años antes, en su capítulo 9, dice: Mas no habrá siempre oscuridad para los que están en angustia, o sea, los habitantes de la tierra de Zabulón, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Y aquí viene la parte donde se anuncia el Señor que llega. Pues al final llenará de gloria en camino del mar, de aquel lado en Jordán, en Galilea de los gentiles. Vean qué bonito. Se llenará de gloria en la tierra del mar, del camino del mar, aquel lado en Jordán, o sea, donde Jesús predicó, en Galilea de los gentiles. Y en siguiente versículo: en pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, vio a Jesús. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Era una tierra triste, una tierra pobre, la gente vivía bien que mal ahí, pero cuando llega Jesús, cambia, se da la dicha. Ven a quien es el Hijo del Señor, hace milagros, profetiza, le enseña al pueblo las maravillas del Señor. Y de ahí, aquí dice, vio gran luz, ¿verdad? Prácticamente fue la luz del sol o más allá. No vamos a decir que fue una pequeña luz, fue Jesús. Y entonces aquí Isaías nos dice que en esa tierra se va a presentar algo increíble. ¿Y qué fue? Fue Jesús, la presencia del Señor, de nuestro Dios, de a quien adoramos. Y dice: Jesús no es reconocido por los judíos como el Cristo, sino como un pueblo, como un profeta más. En Isaías 53:3, y volvemos a Isaías, dice: despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que no tuvimos por nada. ¿De quién está hablando Isaías? ¿O quién fue? ¿Quién habla? Está hablando del pueblo de Israel, de los judíos, que dijeron: no, este no es más que otra cosita, ¿verdad? Los sacerdotes, los del Sanedrín, dicen: este no es el Mesías, este es alguien venido. Y como se les oponía, entonces ellos empezaron a atacarlo y a decir: este no es el Hijo de Dios. No les servía que fuera el Hijo de Dios, no les servía tener ahí al Mesías. Entonces lo desprecian, lo humillan, hacen ver al pueblo que Jesús no es el Mesías. Empiezan a hablar contra él. Y así es como las cosas van dándose poco a poco. Y entonces empieza el enfrentamiento de Jesús con estos hombres que en realidad, pobrecitos, estaban bien ciegos. Dice después que Jesús va a llegar a Jerusalén para la Pascua, ¿verdad? Y vean qué bonito, ¿cómo es que llega Jesús a Jerusalén? ¿Cómo entra? Y todos sabemos la historia, la hemos leído en los evangelios, donde llega Jesús y manda a 2 de sus apóstoles a un pueblo vecino a que le traigan un animalito. ¿Y quién es este animalito? Un asno, ¿verdad? Y vean qué interesante, dice así: Jesús entra en Jerusalén en un pollino. Un pollino es un asno. Dice Zacarías en su capítulo 9, versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén.
de júbilo, perdón, de júbilo, de júbilo. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Jesús entra montado sobre un asno a Jerusalén, como lo podemos leer en los evangelios. Pero 700 o no sé cuántos años, porque Zacarías no sé exactamente cuántos años antes es. Zacarías no habla y dice, Jesús, vea, el rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Vean qué precisión del Señor, los detalles, todo, nos revela muchas cosas como así como muy con mucho detalle. Y esto es interesante porque una historia que tiene detallitos, o sea, que no tiene detalles es como poco creíble. Pero estos son detalles a lo mínimo, ¿verdad? Viene diciendo, bueno, ¿cómo entra Jesús a Jerusalén? Entra en un asno. Y entonces uno dice, ah, caramba, años, cientos de años después, Jesús entra en un asno, montado en un asno. Ahora bien, Jesús viene a Jerusalén y ahí sufren la pasión, ¿verdad? La crucifixión. Y veamos, ¿cómo es que Jesús cae en manos de los sacerdotes? Porque alguien lo traiciona. Judas Iscariote le traiciona. Y entonces Judas dice, ok, yo se los voy a entregar, ¿qué me dan ustedes a cambio? Y los sacerdotes le dicen, 30 monedas de plata, ¿verdad? Eso no era despreciable, era una buena cantidad de dinero. Y entonces vamos viendo, 30 monedas de plata, dice, Zacarías, el profeta, en su capítulo 11, versículo 12. Yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 monedas de plata. Bueno, es que es interesante porque pudieron haber dicho, no, le vamos a dar 25 monedas de plata, o no, le vamos a dar, no sé, 20 monedas de plata, o no, le vamos a dar 50 monedas de plata, no. Dice la escritura que Judas recibió 30 monedas de plata. Y Zacarías, cientos de años antes, dice, van a pagar 30 monedas de plata. Y esos son los detalles interesantes, porque no es cuestión de que alguien se lo inventó, no es cuestión de que alguien le susurró al oído a Zacarías, mira, es que por Jesús van a pagar 30 monedas de plata, no, y que Zacarías estaba en el mismo tiempo, no, es que Zacarías lo sabía años antes. ¿Cuánto se iba a pagar por Jesús? 30 monedas de plata. Es lo que les digo, son esos detalles, esa fineza de detalle en lo que dice que las cosas no son inventadas o que las cosas no son hechas por los hombres, no, esto es hecho por el Señor. Y vean qué bonito, ¿verdad? Cómo el Señor cumple. Pongan atención, el Señor cumple. Dice, en el juicio que enfrenta a Jesús con el Sanedrín, Jesús permanece en silencio y esto fue anunciado en Isaías 53, versículo 7. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que nasquila, él no abría su boca. Jesús, cuando lo estaban interrogando en el Sanedrín, que el Sanedrín es como en una reunión de todos los sacerdotes principales, estando hasta un gran sacerdote ahí, nos llevan ante ellos. Entonces le empiezan a preguntar, nos empiezan a tratar de decirle, ¿quién eres tú? Dinos por qué piensas esto, dinos qué vas a hacer y toda la cosa. Y hasta lo maltratan y entonces él no abre la boca. ¿Ven? Y entonces aquí dice, en Isaías, años atrás,
Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante que la esquila, él no abría su boca. ¿Ven? Volvemos a los pequeños detalles. Y dice más adelante, el Señor va a ser humillado y torturado por los sacerdotes. Esto fue hablado por Isaías en 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vean qué interesante cómo fue Jesús tratado por los judíos, pero Isaías no anuncia que fue maltratado, que fue humillado, que fue golpeado, ¿verdad? Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, si ustedes ponen atención, aquí qué es más doloroso para Jesús. Primero que nada, bueno, Jesús fue torturado. ¿De qué formas? Primero, golpeado. Después fue azotado con un látigo que tenía 7 cuerdas y se le arrancaba la piel cuando le azotaban. Le dieron 40 azotes. Multipliquen eso por 7. Después le van destrozando todo el cuerpo. Le ponen la corona de espinas. Esos son dolores físicos fuertes. Después es llevado ante los sacerdotes y otros y le golpean y le escupen y todo. Y después finalmente crucificado, que la muerte en cruz no es nada bonito, ¿verdad? No es algo que te digan, como dicen ahora, a una persona lo van a matar y le meten un balazo y ya la persona ni se dio cuenta, solo sintió algo y ya murió. O como hacen en Estados Unidos, que les inyectan una inyección a algunas personas que son considerados reos de muerte y duran un ratito en morir. Y la gente protesta porque duraron un ratito en morir, porque sufrieron un poco, ¿verdad? Jesús dura 3 horas en una cruz, pero póngale, una noche antes fue golpeado, antes también fue azotado, le pusieron una corona de espinas, tuvo que llevar su propia cruz mientras se desangraba hasta el monte de los olivos, no, hasta el monte de Gólgota, perdón, y después crucificado y durar 3 horas. Era una muerte espantosa. Pero eso es lo que más le dolía a Jesús, ¿no? Vean lo que dice aquí. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros no tuvimos por azotado, por herido Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, nuestros pecados, molido por nuestros pecados. En él llevó consigo todo para que nosotros fuéramos perdonados. A él le dolía más y por eso se sometió todo esto. Le dolía más que nosotros pecáramos, que nos alejáramos del Padre, que siendo sus criaturas nosotros lo despreciáramos, no lo tomáramos en cuenta. Es impresionante. Porque ¿qué cantidad de dolor puede sufrir una persona en una crucifixión o siendo azotado? Yo no creo que a uno le guste, a uno le ponen una inyección y uno pega gritillos, ¿verdad? O te hacen un trabajo en la muela y uno no quiere ni sentir dolor. Ahora imaginen que le duela todo el cuerpo, cada hueso. Dice que Jesús sufrió la crucifixión junto con ladrones. Lo crucificaron, la crucifixión era un castigo reservado para los peores criminales. Una persona ha podido durar hasta 3 días viva en la cruz, agonizando, ¿verdad? Además a Jesús se le sometió en castigo de los 40 latigazos, como les decía,
Y entonces dice, en el Salmo 22, versículo 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, oraron mis manos y mis pies. Ahora, una cuadrilla de malignos. Ustedes tienen que recordar quién crucificó a Jesús. Los judíos, pero ¿quién les ayudó? Los romanos, el ejército romano. Estos hombres, esos soldados eran hombres muy... gente con poca educación que se inscribían en ese ejército. Y entonces eran muy maltratados también ellos. Parece mentira. Tenían que llevar sus corazas que pesaban, tenían que hacer los trabajos que fueran. Y uno de los trabajos más horribles para un soldado era la crucifixión. Tenían que ser fuertes. Y estos eran una cuadrilla literalmente, no de personas muy lindas, ¿verdad? Sino de personas, soldados muy curtidos. Y los soldados a veces son demasiado malos. Pierden la sensibilidad. Son personas que se ven sometidas a tantas cosas feas que van perdiendo todo eso. No, se ven los soldados romanos, se ven los soldados de la Segunda Guerra, se ven los soldados actuales. Los soldados son entrenados para no tener piedad. Se les hace un lavado de cerebro, como dicen. Se les mete eso de que hay que defender la patria y hacen cosas increíbles. En este caso, estos soldados crucifican al Señor, ¿verdad? Y dice, Jesús es maltratado por las personas de su pueblo. Dice el Salmo 22, versículos 6 y 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado en pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Señor. Libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Oigan lo que dicen los judíos, que bichitos estos, ¿ah? Todos me ven con los que me ven me escarnecen, o sea, se burlaban de él, estando en la cruz. Una persona muriendo y nosotros, jijijiji, qué mente, qué corazón tiene esa gente. Qué terribles, estos judíos, feos, feos. Personas ingratas, porque sabiendo lo que Jesús hizo, muchos de ellos nada más obedecían a los sacerdotes. Y a veces hasta por la misma religiosidad, por querer ser, complacer al Señor, hicieron esto con Jesús. No pudieron ver quién era Jesús, porque ellos se cegaron en su propia religiosidad, en su propia creencia, negaron a Jesús, Hijo del Señor. Y vean cómo es de interesante que Jesús, al principio yo les leí una que dice, revisen las escrituras y vean quién soy yo. Dice en Juan 5, capítulo 39, que Jesús nos dice, escudriñad las escrituras ya que en ellas esperáis tener la vida eterna. Ellas testifican de mí. Y como lo estamos haciendo, estamos revisando algunas de las escrituras. Entonces los judíos no creen que Jesús sea el Mesías. ¿Cómo se ciegan, verdad? En su supuesto amor para cumplirle al Señor, se cegaron. Y entonces dice, mientras Jesús estaba en la cruz, los soldados se repartieron sus ropas, tal como se profetizan en Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Volvemos a los pequeños detalles, a esas cositas finas de la palabra que nos dicen quién era Jesús y que nos dicen todo esto que estoy hablando es de Jesús. Son detalles ínfimos. Y dice, finalmente Jesús muere en la cruz para resucitar. Amén. Gracias, Señor. En el Salmo 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ven? Jesús resucita y ya está proclamado. Él mismo lo dice cuando habla de los 3 días, que en 3 días reconstruirá un templo. No hablaba de un templo físico, hablaba
de Él mismo. Vean qué bonito que es el Señor, qué bueno que es mi Dios y Salvador. Él es alguien muy grande. Tanto el Señor, nuestro Padre, como Jesús y el Espíritu Santo nos aman, nos adoran. Y una muestra de eso es que Jesús aceptara esa muerte en cruz. Pero Él sabía desde el principio que Él era el Mesías y que iba a llegar a ese punto. O sea, iba caminando hacia esa terrible muerte física, con la seguridad de que iba a resucitar, sabía lo que tenía que hacer y en cumplimiento de la palabra. Acuérdense cuando Jesús a los 12 años desaparece, que iba con María y José de vuelta hacia su casa desde precisamente Jerusalén, y desaparece y los papás lo encuentran predicando en el templo con solo 12 años de edad. Desde ese momento y desde antes él sabía quién era. La respuesta de Jesús cuando María le dice: ¿qué estás haciendo aquí? No es que estoy en los negocios de mi padre. Entonces, hablar de que todas estas cosas, de que Jesús no era el Mesías, es como que no calza. ¿Ven? Cosas increíbles, ya revisando esto, todo lo que hemos leído. Primero, todo está listo. El Señor todo lo ha preparado. Vamos año con año avanzando hasta que lleguemos al final de los tiempos. Hay muchas profecías en la Biblia de estos tiempos. Como ven, el Señor las ha puesto ahí, pequeños detalles que nos van diciendo cómo va el camino. Jesús viene en la tierra para ver, para ayudarnos, para hacernos limpios ante su Padre, y por eso asume en Él todos los pecados de la humanidad. Y cuando hablamos de la humanidad no me refiero a los que estamos en este año o los que van a estar en los años próximos. Me refiero a toda la humanidad, desde en Génesis, desde Adán y Eva hasta el último que nazca antes de que venga el Señor. Todos nosotros que hemos pecado, tenemos en nuestro Señor Jesús un abogado y una persona que vino para limpiarnos y tenernos limpios hasta el Señor. Que nosotros tenemos que escoger si vamos con el Señor o no. Eso es algo que Jesús deja en nuestras manos y que el mismo Padre deja en nuestras manos cuando tenemos libre albedrío. Ahora, escojamos lo mejor, la mejor parte, ¿ve? Que es que irse con Jesús, con el Señor. Uh-huh. Recordemos que todos esos pecados le dolieron más a nuestro Señor Jesús que esos clavos que le metieron en las manos y en los pies, que los latigazos. Para Él era más terrible nuestros pecados, lo que hacemos, que lo que le hicieron a Él. Y es bonito pensar que también, bueno, el Señor manda a Jesús a redimirnos y a todo, pero Jesús también vive en esta tierra y conoce las cosas que todos nosotros pasamos. Nosotros que somos polvo ante la mirada del Señor. Pero Él viene y dice: yo les doy importancia. Y empieza a conocer cómo se vive en esta vida física, ¿verdad? Hay que comer, hay que caminar, entonces hay que usar sandalias. Hay que vestirse por aquello de frío y de ahí, obviamente, para no andar desnudos. Cosas así. Entonces, Él va conociendo todos esos detalles de toda nuestra vida. Y obviamente ya los conocía, ya los sabía. Pero nos experimenta, ¿verdad? Y aquí también, como última reflexión, sabiendo todo lo que Jesús padeció, sabiendo que Él vino a la tierra y que desde sus días de niño ya sabía cómo iba a terminar, o todo lo que tenía que hacer, desde ese momento
Entonces nosotros debemos pensar en ser buenos, porque es como cuando alguien te ayuda mucho, y tú dices, sí, esa persona me está ayudando mucho. Después esa persona, digamos, se enferma, lo que sea, y uno dice, no, esta persona me ha ayudado mucho, me ha cuidado, me ha mantenido. Ahora yo voy a retribuirle todo lo bueno que ha hecho por mí. Nosotros tenemos que retribuirle a Jesús todo lo bueno que ha hecho por nosotros. En que viniera y cargase con nuestros pecados para que nosotros tengamos acceso a la vida eterna. Bien, hermanos, espero que esto les haya servido para cuando alguien les diga, es que usted cree en Jesús y Jesús eso no es cierto. Usted le puede contestar, si Jesús no fue cierto y no es el Mesías, ¿cómo es que los profetas 700 años antes, 500 años antes, ya lo anunciaban? Ah, no, eso es mentira, no está anunciado. Váyase a Isaías 53. Váyase a Zacarías. Hay muchas cosas. Ahora estamos nosotros en un tiempo en el cual las cosas están muy convulsas. Hay enfermedades, hay hambre, la economía fluctúa para arriba y para abajo. Hay personas que amenazan con destruir el mundo con una bomba. Hay otros que están peleando por un territorio. Y todo eso ocurre en este momento. Pero nosotros tenemos que estar firmes. Y siempre les digo, estén listos. Listos porque nadie sabe cuándo viene el Señor. Puede ser en un minuto, puede ser en 10 años. Solo Él sabrá. Vamos a ver qué ocurre. Señor, te pedimos en este día que nos libres de todo mal, mi Dios y Salvador. Que seas bueno con nosotros, que nos des fortaleza. Que tus escrituras, que ciertamente se cumplen como ya hemos visto, y se cumplen fielmente. Señor, que sean ellas para nosotros luz, que sea Navidad de Jesús y su palabra la que nos guíe en estos días. Que no entremos en pecado, Señor. Líbranos de toda tentación. Guárdanos en tu manita, Señor. Protégenos. Y Señor, bendice a todas las personas del planeta. Señor, que todos tengan comida en su mesa, que tengan abrigo, techo. Señor, bendice la naturaleza. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta ti. Amén. Que pasen muy linda semana, el Señor me los guarde. Que pasen bien.